fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. La frase que queremos recalcar en esta plática es: Jehová es la fortaleza de mi vida. Repita conmigo: Jehová es la fortaleza de mi vida. Levanta tus manos y damos gracias a Dios. Padre, en esta hora te agradecemos por la oportunidad que nos das nuevamente de poder escuchar la voz de tu Espíritu a través de la palabra de Dios, Señor, predicada por aquellos, Señor, siervos tuyos que tú has llamado para ministrar, y que tú seas glorificado a través de esta palabra, y que tu palabra pueda hacer mella en nuestros corazones, de tal manera que podamos ser entendidos, de poder recibir luz en nuestro camino, que podamos recibir luz a nuestro entendimiento, que podamos recibir luz en nuestra vida, para poder ver, Señor, aquello que tenemos que cambiar, aquello que tenemos que considerar, y poder reflexionar, meditar y escuchar la voz de tu palabra por medio de lo que tú hablas a través de tu Espíritu Santo en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos todo. Amén. Pueden sentarse. Es una forma de poder manifestar nuestra gratitud a Dios al estar aquí en la casa de Dios. Por eso yo agradezco a aquellos que también tienen ese corazón de gratitud. Al estar en la casa de Dios estamos demostrando que necesitamos de Él y que venimos también a adorarle. En la primera faceta o en el primer bloque escuchamos las alabanzas, pero no solamente las escuchamos, nos integramos a ellas, ¿sí? Somos participantes de la alabanza. También nosotros alabamos, ¿sí? En la primera parte oramos, también escuchamos la oración que se nos dirige acerca del motivo de oración, pero también nosotros participamos en el orar. Ahora tú estás participando en escuchar la palabra, ¿sí? Y por eso les agradezco que están aquí todos. Qué bendición, Dios les bendice grandemente. Y qué maravilloso es poder ver personas vez tras vez, domingo tras domingo, ser fieles a Dios, ¿verdad? Y estar en la casa del Señor con una buena oportunidad. Ahora el Señor quiere darnos también algo, recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotros. Pero en la medida que nosotros escuchamos la voz de Dios, la palabra de Dios, que es la voz del Señor, también nosotros tenemos que entender algo. Dios quiere y espera de nosotros responder a esta palabra, responder a lo que Dios nos dice, de tal modo que podamos decir: Señor, yo creo que tú tienes algo que decirme en la palabra de Dios. Hace un pequeño tiempo yo tomé un tema donde tomé varias predicaciones, y el tema general era las promesas de misericordia y los tratos con su verdad. ¿Se acuerdan? Pues repetidamente yo tenía que decir el tema, así que pues yo creo que sí se acuerdan re bien, ¿verdad? Y hoy quiero tomar un tema donde podemos predicar también varios mensajes acerca de este tema nuevo, que también viene complementando el tema que les acabo de mencionar y que tomamos por largo tiempo. El tema que queremos dar en estas predicaciones se llama vida inconmovible. Ay, parece de domingo, ¿no? Esa palabra, ¿no? Vida inconmovible. Repita conmigo: vida inconmovible. Algo que no se mueve, eso significa inconmovible. Algo estable, algo firme, algo que no cambia, que es inamovible,
que es indestructible la palabra de Dios. Y vida inconmovible tiene que ver con 10 palabras, que es una declaración que vamos a hacer de manera permanente. Y las 10 palabras son las siguientes. Espero que se las aprendan. Es muy sencillo y aquí están para que nosotros las aprendamos. Yo traté de aprendérmelas de memoria, pero bueno, ¿verdad? Por eso son los apuntes, para poder hablar la palabra de Dios. ¿Están listos? Dice así la palabra que vamos a declarar. Creer, hablar la palabra inconmovible de Dios para mi vida. Otra vez. Así que tuve que checar bien para que nosotros podamos apuntarla, los que están anotando. Pero es muy sencillo. Creer, hablar la palabra inconmovible de Dios para mi vida. Está fácil, ¿verdad? Para mi vida. Entonces es importante hacer declaraciones de fe. Es importante tomar la palabra en nuestros corazones y actuar a través de ella. ¿Sí? La palabra de Dios pueda llenar nuestra mente y nuestro corazón, pero también que la podamos transmitir en nuestra boca. Declarar la palabra. Cuando recién empezaba la reunión, cantábamos: toda lengua confesará. ¿Sí se fijaron? Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Entonces declaramos la palabra inconmovible de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que si Dios nos dice algo en su palabra, la creemos claramente. Creemos claramente la palabra. Y cuando nosotros nos mantenemos en la palabra de Dios, en sus promesas, en lo que Él nos ha dicho, que es verdad, porque las palabras de Dios tienen veracidad, entonces podemos caminar a través de la palabra. Dice la Escritura: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces necesitamos hacer declaraciones de fe. Hacer declaraciones de fe significa que es hecha cuando hablas la palabra con un espíritu de fe. Cuando hacemos una declaración de la palabra, una promesa de Dios, estamos afirmando lo que creemos. Y está en sincronía, no solamente mi mente en lo que estoy pensando en la palabra, en lo que Dios me ha dicho, sino que también hay sincronía en mi corazón, porque la creo en mi corazón y la puedo declarar con mi boca. La Escritura dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. ¿Se fijan? Hay dos expresiones: si crees y si confiesas. Porque nosotros creemos en el corazón, ¿sí? Para justicia, dice ahí. Afirmamos lo que el Señor justamente lo está diciendo. Pero cuando nosotros hablamos la palabra, estamos declarando para salvación. Eso significa que hay algo que va a pasar en nosotros. Hay algo que va a suceder en nosotros a través de la palabra de Dios. De tal manera que cuando declaramos una palabra, que fue la que leímos al principio, que la vamos a tomar, la primera declaración, el versículo que leímos al inicio, entonces tiene que haber sincronía con lo que nosotros creemos, a lo que nosotros decimos y actuamos. Ahora, tienes que creer, tenemos que creer y actuar sobre la palabra. Tenemos que actuar de acuerdo a ella, ¿sí? Ahora,
Dios nos promete una vida exitosa si nosotros leemos la palabra, si meditamos en la palabra. ¿Sí? No solamente es una expresión hueca de decir palabras y que el viento se las lleve. No, es una declaración de fe. ¿Sí? Que tú estás sosteniéndote en una palabra inconmovible a través de una declaración de fe en lo que Dios te ha hablado y te ha dicho, de tal modo que eso afirma el actuar a través de la palabra. La declaración de la palabra está construida sobre la inconmovible palabra de Dios, de tal modo que cuando nosotros creemos a la palabra de Dios, lo que Dios me dice, ¿sí? Lo que Dios me dice a mí, yo lo creo y eso me mantiene seguro. ¿Cuántos están seguros en la palabra? Estamos seguros en Él. Podrá haber situaciones difíciles en la vida, pero el Señor Jesucristo dijo una palabra: el que construye su casa, ¿sí? El que construye su casa la debe de construir con un buen cimiento, y el cimiento es la palabra viviente. Jesucristo es el verbo de Dios, y la palabra verbo es la expresión del pensamiento de Dios. Jesucristo es la misma expresión de Dios. Él se hizo carne, se encarnó Dios, se encarnó el Dios con nosotros, el Emanuel, y Dios mismo es la palabra. Juan tuvo esta revelación, dijo: en el principio era la palabra, el verbo de Dios, que es el mismo Jesucristo. Y la expresión plena de la voluntad de Dios está dicha y mencionada en lo que Jesucristo ha dicho y lo que Dios ha dicho en todos los tiempos que Él les habló a los profetas y a los siervos que Él inspiró. Ahora, cuando la palabra de Dios viene a nosotros, estamos cimentando nuestra vida como aquel constructor en su casa en una roca firme. Podrán venir vendavales, podrán venir tempestades, podrán venir inundaciones en esta casa, pero dice la Biblia, porque construyó su casa sobre un cimiento firme, que es la palabra, el verbo de Dios. Cristo mismo es la roca de nuestro hogar, es la roca de tu vida. De tal manera que si creemos, hablamos la palabra inconmovible, ¿sí? La palabra inconmovible de Dios en nuestra vida será algo diferente que va a cambiar nuestra manera de pensar. Yo hace unas semanas yo predicaba sobre una mente renovada. Hermanos, a veces hay pesimismo, a veces vemos las cosas oscuras, a veces vemos una situación difícil, pero el Señor dijo de este constructor: si oye la palabra, con antelación decía, aquella persona que oye la palabra, hace la palabra, obedece la palabra, camina en la palabra indestructible, inconmovible, inamovible, que es segura para nosotros, hermanos, no vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos cimentados en la palabra de Dios y en Cristo. ¿Tú cómo construyes tu vida? Nosotros construimos la vida con base en nuestras decisiones. Quizás has tomado malas decisiones, pero nosotros construimos la vida en decisiones conforme a la palabra, que Dios avale lo que hacemos. Yo tuve que cambiar de profesión. Cuando el Señor me salvó, terminaba la prepa y ya estaba listo para entrar a mi carrera profesional. Ya estaba yo con la vocación o el llamado a qué iba yo a estudiar, estaba seguro. Pero cuando Jesucristo vino a mi vida a los 16 años, hermanos, Dios cambió totalmente la trayectoria, y entonces tuvo Dios que avalar qué carrera iba a estudiar. Yo iba a estudiar licenciado en turismo, pero Dios me dijo: no, estudia psicología. Hermanos, Dios es fiel a su palabra, y su palabra es inquebrantable, su palabra es incambiable, su palabra es eterna, su palabra permanece para siempre.
Pedro lo decía: todo hombre y toda mujer, humanamente hablando, es como la hierba del campo. Nosotros somos como la hierba del campo, ¿sí? Y la vanagloria del hombre, sus riquezas y sus grandes honores, sus medallas, cualquier cosa que haya obtenido esta persona, es de esa hierba, es la florecita de las hierbas. ¿Han visto las florecitas? A veces cuando pasamos en algún campo, qué bonito se ve. Esa es la gloria del hombre, dice Pedro. Pero también dice: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Jesús lo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. De tal modo que podemos convertir nuestra vida anclada en la inamovible e indestructible palabra de Dios, al hablar declaraciones de fe en las Escrituras. Construimos también nuestra vida no solamente a través de decisiones, sino también desarrollamos nuestro carácter. Y también cultivamos nuestras actitudes. Entonces no sé qué actitudes tomas tú, mi hermano, amigo. ¿Cuál es la forma en que tú te diriges ante una situación difícil? ¿Cómo está fundamentada tu vida? ¿Cómo construyes tu vida? ¿Qué sucede si en un momento dado, cómo responderías cuando tú, si ves que, es un ejemplo, que tu hijo muere? ¿Cómo responderías ante esa situación? ¿Cómo responderías ante una situación difícil? Cuando un ser querido muere, ¿cómo responderías tú ante una situación de despido o de abandono de tu pareja o de tu cónyuge? ¿Cómo respondes ante una situación crítica, difícil? Hermanos, es importante saber que Dios, hermanos, quiere que nosotros respondamos con una actitud, hermanos, con una actitud en la palabra. Y el objetivo de este mensaje, o de estos mensajes de la vida inconmovible es cambiar la manera en que respondemos a cualquier reto de la vida, por medio de cambiar tus palabras y la manera en que vives. ¿Cómo vivimos? ¿Vivimos conforme a la palabra o vivimos conforme a nuestros caprichos? ¿Estamos basada nuestra vida en la guianza del Señor? El sabio Salomón dijo claramente, con su gran sabiduría, dijo: lo que tú aprendes, que es algo nuevo, ¿verdad?, es como una lámpara. Es una lámpara. Entras al aula, entras ahí al salón de clases, y tú no sabes lo que vas a aprender. Son nuevas materias en tu carrera profesional. Y entonces es como una lámpara, donde tú ves una lámpara, pero cuando empiezas a recibir la enseñanza del profesor, del profesional, del especialista, esa lámpara se empieza a prender. El aprendizaje se convierte en luz. O sea, no sabía. Por eso Salomón dice: la enseñanza es lámpara. La enseñanza es lámpara y el aprendizaje es luz. Cuando empiezas a aprender, entonces estamos en situaciones a veces conflictivas. La vida, hermanos, nunca nos dice, y esto es seguro, que siempre hay situaciones difíciles, hay incertidumbre en la vida, ¿sí? Ahora, la vida inconmovible no es una vida sin problemas. Vas a tener problemas. Somos humanos, vivimos una situación de conflicto. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La vida inconmovible que vamos a recibir en estas pláticas no es una vida sin problemas.
sino que se vive por encima de esos problemas. ¿Cuántos saben que Dios es más grande que los problemas de todo el mundo? ¿Cuántos saben que Dios es más grande? Y podía decir, depende del enfoque, viene un gigante sobre mi vida. Y pudo decir David, este muchacho, cuando se enfrentó ante Goliat, dijo, es tan grande que va a ser muy fácil, ¿verdad? Muy fácil poderle pegar. Lo oyó en ese enfoque. Entre más grande sea el objeto para poderlo dañar, pues es más rápido, más fácil de pegarle con una flecha, con una piedra. Entonces es importante poder reenfocar, ¿verdad?, los retos que tenemos en Dios. Hay vidas a prueba de sacudimiento, ¿sí? Pero tenemos una fe viva, amén, en Dios y en su palabra. ¿Cuánto tiene esa fe viva? Tú construyes tu vida en la palabra. Estos mensajes que vamos a estar predicando son, hermanos, son para las personas que caen en algunas zanjas de la vida real. Esta palabra es para poder enfrentar los retos, las sorpresas, el desánimo y los fracasos, los éxitos. Cuando recibimos una noticia del doctor, cuando recibimos que o cuando vemos que el negocio ya no avanza y está en la tremenda caída o rota, en el quebranto. Cuando las situaciones no están como nosotros queríamos que estuvieran, entonces tenemos que hacer declaraciones. Para aquellas personas que somos sacudidos, a veces estamos casi destrozados, quebrantados. Eso es lo que sucede en la vida. Cambios repentinos que nos toca vivir. El hijo que abandona la escuela, o hasta un hábito secreto expuesto. Un hábito secreto expuesto. Qué tremendo. Hermanos, Dios siempre va a validar la calidad del fundamento que tú tienes. Escúchame. Dios siempre va a validar la calidad del fundamento en la cual tú tienes con base en las pruebas que tú tengas. Dios va a probar tu corazón y tu fe en medio de las pruebas. Pero escúchame, las pruebas que Dios envía a tu vida no son para destruirte. Las pruebas que Dios envía a tu vida son para validar la calidad de tu fundamento. Son para darle más fuerza a tu fe. Amén. Decía una jovencita, ¿verdad?, de 23 años. Dice, a mí me pegó muy fuerte el cáncer a los 2 años. Y decía un testimonio, decía una mujer cristiana, jovencita, decía, muchas personas me veían con tristeza, me veían con asombro, y aún a veces se sentían lástima, se compadecían de mí. Y duré, dice, 21 años con esta lucha, con esta situación. Y a los 23 años hace una declaración tremenda. Y ella dice esto. Dice, más bien, yo me compadezco de aquellos que nunca han atravesado la amargura. Nunca han atravesado la amargura. Apreciar la saliente esperanza del amanecer. Si su alma nunca han pasado por oscuras noches de una pesadilla. O también me compadezco de aquellos que no han probado la fidelidad de Dios si nunca han pasado por el desierto, donde los pozos de la presencia de Dios puede proveer agua y posibilidad de supervivencia. La Biblia declara que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová.
La Biblia declara: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré o de quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. Esta es la primera declaración que vamos a predicar. Vive una vida fortalecido. ¿Cuántos vivimos una vida en fortaleza? Esta mujer pudo entender y comprender, ¿sí?, que Dios estaba probando su fe, ¿sí? Como dice Pedro, por fuego, dice: por un poco de tiempo vas a ser probado en fuego, ¿sí? Pero para que salga en honra y alabanza y para la gloria de Dios. Eso es importante, que nosotros entendamos eso. Vivir fortalecido, hermanos, significa que nosotros no desmayamos, no desmayaré, ni estaré débil. Tendré más fuerza y poder de lo normal a lo que he esperado. Seré capaz de pararme firmemente y soportar cualquier ataque. Perduraré o perseveraré porque estoy firme y bien fortalecido en mi Dios. Amén. Estamos confiando en Dios. Un profeta se levantó en medio de una situación difícil. Los enemigos venían en guerra. El rey Josafat dice: es una multitud tan grande que no puedo yo con estas tremendas emboscadas. Es un terrible ejército. Entonces se tuvo que refugiar en Dios. Entonces convocó a todo el pueblo y dijo: en Dios podemos estar seguros. Se levantó un profeta y habló y dijo esta palabra: si creéis en Dios, estaréis seguros. Si crees a Dios, estaréis seguros. Esta es la palabra inconmovible de Dios. Y si crees en los que te hablan la palabra, un pastor, un maestro, un predicador que comparte la palabra, seréis prosperados. Si caminas en esta palabra inconmovible de Dios. La escritura es muy clara, hermanos, al respecto. Cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es segura, cuando nosotros comprendemos que, hermanos, no se te olvide algo, que Dios siempre tendrá el control. Lo repito, muchos no se gozaron. Dios siempre tendrá el control. Él sabe lo que hace. Él todavía es mi rey. Él todavía es mi Señor, creador de los cielos y la tierra, del mar y de todo lo que en ello hay. No es un Diosito como muchos dicen: ay, Diosito mío. Pero el Dios que tú crees nos hace mantener una fe viva en la palabra inconmovible de Dios, en el Dios vivo, en el Dios que es grande y poderoso, y mantenernos en su soberanía, reconociendo quién es Él. Vamos a entrar de lleno a la primera declaración. Diga conmigo: viviré fortalecido. Aleluya, viviré fortalecido. Tenemos que respaldar lo que nosotros decimos con base en la escritura. ¿Sí? Respaldar lo que declaramos con la boca. Jesucristo dijo esta palabra bien importante e interesante. Dijo: de la abundancia del corazón habla la boca. No sé qué tengamos en nuestro corazón, pero si tu corazón está puro, está limpio, Dios, hermanos, va a tomar el control. Acuérdate que dice la palabra que todas las cosas que nos sucedan, cualquier circunstancia de la vida, cualquier problema, hermanos, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice la escritura: a los que aman a Dios,
porque conforme a su propósito Dios lo está haciendo. No podemos en ninguna manera hay cosas que no entendemos y a veces cuestionamos a Dios por qué. Y entonces empezamos a decir: ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Es que necesitas solamente refugiarte en lo que Dios dice en su palabra. Cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere para nosotros en algunas situaciones difíciles, lo que tenemos que entender es: Dios sabe por qué lo hace. Dios tiene el control. Dios lo sabe. Dice la escritura en el Evangelio de Juan, dice que le dijo a uno de sus discípulos, cuando vio la multitud, Jesús le dice: ¿tienes algo para dar de comer a toda esta gente? No, no tenemos, Señor. ¿Cuánto tenemos? No tenemos suficiente. Pues denles de comer ustedes. Y dijo: pues no puedo. Es una situación difícil. ¿Por qué me estás pidiendo algo que no entiendo por qué? Él lo dice en ese pasaje, dice: es que Dios le estaba probando, porque Dios sabía lo que iba a hacer. Iba a ser un milagro. Iba a ser un milagro. Dios, hermanos, es un Dios que no se limita en ninguna manera. En todo lo que Él hará, en todo lo que Él puede hacer, en todo lo que Él ha dicho, Él es Dios. Y la primera afirmación de esta declaración, donde dice el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. San Pablo pudo decir en medio de las situaciones difíciles, escribiendo una carta en la cárcel. Él entró a la cárcel, un gran predicador que hablaba la palabra y que le gustaba ir de aquí para allá, y ahora está impedido. Y él decía a los tesalonicenses: aunque yo estoy en la cárcel, la palabra no está presa. Corra y sea glorificado. Hay algunos que predican, decían Filipenses, pues que se siga predicando la palabra, no solamente por mí, sino también por otros. Como diciendo: no soy indispensable. Dios puede, amén, usar a otros. ¿Me explico? Dios va a proveer de una manera o de otra. Esa es la fe. Salir fuera de los límites. Y decía Pablo en la cárcel: aunque estoy preso, la palabra va a seguir corriendo. Aleluya. Y decía esto en Filipenses 4:13, que es un versículo muy conocido: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuánto, Pablo? ¿Cuánto has dicho que cuánto puedes? ¿La mitad? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. ¿Y todo es qué? Todo es todo. Fuera de los límites podemos alcanzar. Oye, hermano, Josafat creyó la palabra del profeta. Dice: en Dios estaréis seguros, y si escuchas a los profetas seréis prosperados. Y tuvo una gran victoria Josafat, a pesar de que hubo una situación de guerra. La Biblia dice en Salmo 27:1: Dios es mi luz y ¿qué? Y mi salvación. Si Dios es mi luz y mi salvación, se pregunta David: ¿de quién temeré? ¿Por qué tengo que preocuparme? ¿Por qué tengo que preocuparme? Dios es luz. Eso significa que Dios expone las cosas de mi vida, las que necesito cambiar. ¿Sí? Dios me muestra en su palabra como lámpara
Y entonces yo aprendo y se prende la lámpara y digo, ah, caray, Dios me está mostrando en dónde estoy equivocado. ¿Me explico? Dios me está mostrando que tengo que cambiar en mi carácter, en mis decisiones, desarrollar un carácter conforme a Dios y cultivar una actitud que Dios se glorifique. La paz de Dios va a venir a tu vida, no en lugar del temor. Dios es luz y el Señor es la luz que dirige mi camino. Si Él es luz, Él va a dirigir ¿qué? Mi camino. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si Dios es mi salvación, la palabra salvación significa refugio, seguridad, convicción plena. Por lo tanto, estoy seguro. ¿Sí? Estoy seguro, estoy totalmente seguro, con una convicción firme. Esta es mi confianza. Y lo dice, Dios es la fortaleza de mi vida, Él es la fuerza. Dice David, el que me ciñe de poder. El que me ciñe de poder. Miren, vamos a leer un pasaje de la Escritura en Isaías, capítulo 40. Dios revela en este capítulo la grandeza de la fuerza de Dios. Entonces yo viviré fortalecido. ¿Por qué? Porque mi fortaleza está en Dios. Viviré fortalecido porque mi fortaleza, viviré en el poder de la fuerza y la grandeza de Dios. Dice Isaías 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. ¿A quién me compararéis? Levanta en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Dios es poderoso. Y lo dice el verso 29, enseñando cómo la grandeza de Dios toca nuestras vidas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Aleluya. Dios es el que nos fortalece. Dios trae fortaleza. Dios es mi confianza. ¿Sí? En Él confiaré, dice el versículo que estamos leyendo. ¿De qué ha de temorizarme? Él es mi confianza. ¿Sí? Confianza, hermanos, una confianza intensa. Me llamó la atención esta expresión latina de confidencia. ¿Sí saben qué es confidencia? Da un confidente que tienes la seguridad de que no te va a defraudar. Es tu confidente y le dices todo lo que hay en tu corazón y en tu vida. Pues Dios es mi confidente, porque en Él estoy seguro. Le puedo decir todo. Es más, Él conoce, ¿verdad? Pero Él quiere que le diga. Y la palabra confidente en una voz latina significa confianza plena, confianza intensa. Por eso decía Pablo, por lo tanto estoy seguro, viendo de las aflicciones, ¿qué me podrá separar del amor de Cristo? Yo sé en quién he creído. El Señor va a guardar mi depósito para aquel día. En Él estoy seguro. Entonces, por la fuerza y grandeza de mi Dios, viviré fortalecido. Número 2, porque Dios está a mi favor, no en mi contra.
Dice la Biblia en Romanos 8:31, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por mí, Dios me fortalece, Dios me da de su gracia, Él está a mi favor, no está en contra mía. Decía el siervo de Eliseo, decía, es una multitud porque vienen los sirios. Y vio una multitud tan grande y le dijo Eliseo, no, espérate, nosotros somos más nosotros que los que están con ellos. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que nuestros enemigos. Y entonces Eliseo oró y vio ángeles mayores, mayor es el que está conmigo. Entonces Dios me fortalece, vivo fortalecido, porque mayor es el que está conmigo que el que está en el mundo. Cristo está en mí, el Espíritu Santo está en mí. El Espíritu Santo me capacita y me habilita para ser fortalecido en Él. E inclusive dice San Pablo, si nosotros no sabemos pedirle a Dios como conviene, no lo sabemos, pero el mismo Espíritu Santo a través de las lenguas, hermanos, está pidiendo exactamente lo que necesitamos. El Espíritu Santo es el intercesor perfecto para poder concedernos Dios lo que necesitamos y poder ser vencedores. Número 3. Número 1, por la fuerza y grandeza de mi Dios vivo fortalecido. Número 2, porque Dios está a mi favor y no en mi contra. Número 3, porque soy más que vencedor. Aleluya, ¿cuántos son más que vencedores? Dice Romanos 8:37, somos más que vencedores. Nunca diga usted, oh Señor, ayúdame a pasar hasta el final de panzazo. Más que vencedor no es eso. Señor, ya voy saliendo, Señor, ante esta situación difícil, porque qué bueno, y ayúdame. No le diga así, porque somos más que vencedores. Usted puede enfrentar al enemigo y el enemigo cae. Más que vencedores, que Dios ya trabajó con nosotros y ya tenemos la victoria. Aún te enfrentas cara a cara ante el enemigo y puede ser derribado. Eso es ser más que vencedor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Más que vencedor, el boxeador es el que no recibió ningún golpe y solito se cayó. Solito se cayó. Nomás hizo así. Hay poder, ¿verdad? Hermanos, en Cristo podemos ser más que victoriosos, porque mayor es el que está con nosotros, ya lo leímos. Y por último, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En mi época de debilidad viviré fortalecido, porque mi confianza, mi suficiencia no está en mis fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Amén, hermanos. En las fuerzas de Dios. Por eso decía Pablo, todo lo puedo en Cristo, no en ti, sino en el Señor. Y como conclusión, poder pararnos en la palabra inconmovible. Hermanos, de Dios no hay en ninguna manera poder ser derrotados. La iglesia debe levantarse como un pueblo victorioso. Una iglesia, hermanos, que crea a Dios, crea su palabra y puede estar firme. ¿Cuántos creen que Dios es lo que dice que es? Dios dice que es grande y poderoso. Y si Dios dice quien dice que es, entonces yo creo lo que Él dice de mí, quien soy. Si Dios dice que soy perdonado, soy perdonado. Si Dios dice que soy conquistador, soy conquistador. Si Dios dice que Dios es poderoso en mí, Dios es poderoso en mí. Ahora bien, si Dios puede y dice que puede, hermanos, porque aquí hay 3 expresiones del poder de Dios. Dios puede hacer lo que Él dice que hará. Y si entonces Dios puede hacer lo que Él dice que hará, yo puedo hacer lo que Dios dice que yo puedo hacer. Me gustan estas expresiones.
Hay que aprendernoslas de memoria. Dios puede hacer lo que Él dice que hará. Hay una promesa que el Señor nos dio, hermanos, y quiero leérselas. En Isaías, en este tiempo de desierto, de prueba, capítulo 30, verso 19. Y quiero compartirles en nuestro devocional. El Señor nos dio este pasaje y dice, Isaías 30, 19: ciertamente el pueblo morará en Sión. Y Sión habla de la presencia de Dios, la habitación de Dios. Estando en su presencia somos fortalecidos. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Y lo dice: nunca más llorarás. El que tiene misericordia, se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Hoy yo lloré postrado. Estábamos orando, mi esposa y yo, y estábamos ahí, y Dios me dijo: yo voy a escuchar tu voz, nunca más llorarás. El que tiene misericordia, Dios tiene lo que Él dice que tiene. Entonces yo tengo lo que Dios dice que tengo. Amén. Y si Dios lo dice, es verdad, sin importar las circunstancias. Hermano, hermana, vivamos la realidad de la palabra inconmovible de Dios. Amén. Puestos de pie, vamos a leer nuestra frase de declaración, por favor. Creer